Fue publicado en abril de este año. Por nombre lleva Sistema de Inteligencia Artificial que se acerca a la precisión del diagnóstico diferencial a nivel del neuroradiólogo en las resonancias cerebrales. El departamento implicado está el Departamento de Radiología de la Universidad de California, el Hospital de la Universidad de Pensilvania, de Filadelfia y la Universidad de Texas. Es un artículo muy interesante, ya lo habíamos leído, ya lo había leído, pero bueno, no sabía que el doctor me lo había dado para exponer. Bueno, como tal, el artículo lo realizan porque, pues, como ustedes saben, la inteligencia artificial eh, es prometedor en muchos aspectos de la radiología y no se ha demostrado como tal que la inteligencia artificial pueda crear diagnósticos diferenciales de enfermedades raras y comunes en la resonancia cerebral. Por lo tanto, los departamentos de radiología realizaron un programa de inteligencia artificial muy similar, por medio de 3 pasos, muy similar a la manera en como los radiólogos aprenden, eh, por medio de 3 pasos que lo vamos a mencionar más adelante. Y este estudio como tal es un estudio retrospectivo en el que se probó el rendimiento de un sistema de inteligencia artificial para el diagnóstico probabilístico en pacientes con 19 diagnósticos comunes y raros en resonancia cerebral que se realizaron entre enero de 2008 a enero del 2018 y se comparó con los residentes de radiología, los radiólogos generales, los becarios de neuroradiología y los neuroradiólogos académicos. Entonces, debido a la naturaleza de los diferentes métodos de la inteligencia artificial, ellos buscaron desarrollar un sistema que modele computacionalmente los 3 pasos o las 3 secuencias que usan los radiólogos para interpretar las resonancias mediante el uso de un conglomerado de inteligencia artificial que más adelante voy a poner la imagen. Lo que ellos utilizan primero, ¿qué es? El sistema de inteligencia artificial lo que hace es, primero, detectar las anormalidades por medio del aprendizaje profundo, que es lo que nosotros hacemos inicialmente cuando estamos en la carrera de diagnóstico. Primero diferenciar qué está, o sea, esto está mal, esta imagen está mal, y la sacan. No sé qué tiene, pero está mal. Lo segundo, lo que hace el sistema de inteligencia artificial que ellos utilizaron acá, es caracterizar eso que estaba mal. La caracterizaron a las anomalías a través de unas secuencias, utilizaron varias secuencias de resonancia y procesaron esas imágenes y le daban unas conclusiones cuantitativas similar a lo que el radiólogo normalmente hace. Después de que sabe que una imagen está mal, dice, bueno, está mal porque esto está más hiperintenso que esto, o porque está localizado acá, o porque lo hace diferentes comparaciones y cuantifica o dice esto es por esto, debido a que a la identificación a las características que le da la imagen. Y finalmente, la inteligencia artificial, después de que hace estos 2 pasos, saca una conclusión o un diagnóstico y unos diagnósticos diferenciales en base también, en este momento, con este programa, en base también a una clínica, a unas características clínicas que le dieron los que hicieron el estudio. El artículo como tal incluyeron 19 entidades que abarcan una amplia gama de enfermedades, tanto comunes como raras, que causan anormalidades en el FLAIR, específicamente a nivel de los hemisferios cerebrales. Y los diagnósticos se seleccionaron para que haya ellos lo que hicieron era que los diagnósticos fueran algo dificultosos en cuanto a su diferenciación diagnóstica definitiva. Y como lo dije anteriormente, finalmente le daban algunos datos clínicos, tanto a la inteligencia artificial
como a las personas que participaron en el estudio. ¿Cuáles fueron estos datos clínicos? La edad, el sexo, el estado inmunitario, si tenía presencia de pródromo viral y si tenía cronicidad de los síntomas clínicos. Esto es una visión general del sistema de inteligencia artificial. En el esquema A, lo que explicamos inicialmente es un esquema de la arquitectura tridimensional utilizada simplemente para decir que algo está anormal, la detección de algo anormal. Posteriormente, detectando algo anormal, procesaban lo que estaba anormal y se calculaba posteriormente múltiples características cuantitativas para cada lesión en cada paciente, incluidas las que se muestran en este ejemplo. Digamos, el volumen, la localización, en las secuencias, qué era positivo, qué era negativo, si estaba comprometido, si tenía efecto de masa. Eso hacía la inteligencia artificial. Y finalmente, por un sistema bayesiano, ellos lo dividían en 4 categorías, según la señal, según el volumen, según el espacio donde estaban localizadas las imágenes y según la clínica, y de ahí sacaban los 3 diagnósticos diferenciales. Esto es más o menos lo que hacía la inteligencia artificial. El sistema de inteligencia artificial genera una probabilidad asociada con cada una de las 19 enfermedades, y las 3 enfermedades con las probabilidades más altas representan el diagnóstico diferencial del sistema. Entonces los radiólogos recibieron las mismas secuencias de resonancia magnética y las mismas características clínicas disponibles para el sistema de inteligencia artificial, y se les informó de la distribución equitativa de los diagnósticos entre los pacientes. Los radiólogos proporcionaron sus 3 diagnósticos más probables, es decir, sus diagnósticos diferenciales, en cuanto a los 19 posibilidades que habían para seleccionar. ¿Cuál fue el rendimiento del sistema de inteligencia artificial en comparación con los radiólogos? Aquí viene lo interesante, muchachos. El sistema de inteligencia artificial diagnosticó o tenía entre sus 3 diagnósticos, tenía el correcto en aproximadamente el 91% de los pacientes, es decir, en 84 de 99, en 84 de 92 pacientes. Comparándolo, el sistema de inteligencia artificial con los neuroradiólogos, no hubo diferencias en la precisión diagnóstica, no hubo diferencias significativas entre el sistema de inteligencia artificial y los neuroradiólogos. Los neuroradiólogos, el que menos precisó 76, el que más precisó 82 de 92, es decir, estuvieron entre 83 y 89% para un promedio de 86% los neuroradiólogos. Recordemos que el 91 fue la inteligencia artificial. Los residentes de radiología, promedio 56%. Los radiólogos generales, promedio 57%. Y los neuroradiólogos becarios con 9 meses de experiencia, 77%. ¿Ah? Esto es un gráfico que muestra el rendimiento del sistema de inteligencia artificial y los diferentes comparaciones con los diferentes radiólogos que participaron. Los radiólogos en todos los niveles diagnosticaron con mayor frecuencia, diagnosticaron las enfermedades comunes, tanto los residentes de radiología, como los radiólogos generales, como los fellows de neuroradiología y como los neuroradiólogos especialistas académicos. Lo que mejor diagnosticaron fueron las enfermedades comunes, con un efecto menos pronunciado y con una experiencia cada vez mayor con enfermedades raras. Diagnosticaron en secuencia y con mayor posibilidad las enfermedades raras. Estos fueron los residentes de radiología, los radiólogos generales, los neuroradiólogos, fellows de neuroradiología, los neuroradiólogos académicos y el sistema de inteligencia artificial.
Y finalmente, las enfermedades raras fueron las que menos diagnosticaron tanto los residentes de neuroradiología como los radiólogos generales, como los férulos de neuroradiología. No hubo diferencias, vuelvo y repito, no hubo diferencias significativas con los neuroradiólogos académicos y esta es la comparación con la inteligencia artificial. Además, se evaluaron las fortalezas y debilidades del sistema de inteligencia artificial, así como las de los radiólogos mediante matrices de confusión. Entonces, en cuanto a la evaluación de los radiólogos y los errores de la inteligencia artificial, se dieron cuenta que cuando se evaluó la predicción del diagnóstico verdadero como el diagnóstico principal, se descubrió que la inteligencia artificial funciona particularmente bien en algunos diagnósticos. Ejemplo, el síndrome de encefalopatía posterior reversible y el gloma de bajo grado. Y deficiente en otras enfermedades como la esclerosis múltiple y las metástasis. Estas diferencias también se comparó con algunos neuroradiólogos académicos y vieron que también tenían algunos errores que no eran compartidos. En cuanto al impacto de las imágenes y las características clínicas en comparación con la inteligencia artificial, esto también es un dato muy interesante, dice que cuando las 5 características clínicas se eliminan de la inteligencia artificial, es decir, quitamos las 5 características que le dimos a la inteligencia artificial, igualmente hubo precisión en los 3 diagnósticos, pero se redujo. Normalmente era dándole las 5 características clínicas, hubo un diagnóstico del 91%, quitándole las 5 características clínicas, el diagnóstico bajó a 68%. Y si quitamos las imágenes a la inteligencia artificial y dejamos solamente las características clínicas, dice que sigue siendo, o sea, no es bueno, pero no es un diagnóstico al azar, y dice que se diagnosticaron en 54% las patologías dentro de los 3 diagnósticos diferenciales. Se diagnostican en aproximadamente 54%. Y el rendimiento está muy por encima del azar dadas las características clínicas, y esto demuestra la importancia de la información clínica combinada con las características de imagen para el diagnóstico de resonancia magnética cerebral. Bueno, en la discusión dice que concluye, igualmente ustedes van a concluir, y voy a leer ahorita una parte que hizo un neuroradiólogo sobre este artículo, que de pronto calma un poco el, el concepto que tenemos de la inteligencia artificial. La discusión y la conclusión que ellos sacan dicen que a pesar de los avances en el aprendizaje profundo, su utilidad para proporcionar diagnósticos diferenciales de diagnósticos comunes y raros en imágenes complejas como la resonancia cerebral sigue siendo limitada en cuanto a la inteligencia artificial en neuroradiología. Él es el doctor Saar Cook, que es un profesor de radiología en la Universidad de Stanford. Invito a que lean también este artículo. Y él concluye en cuanto a este artículo diciendo lo siguiente, esto es lo más importante. Dice que confiar en estos métodos para identificar las características patológicas en imágenes radiológicas ha resultado más difícil de lo que muchos esperaban. Concluye, y él resalta esto del artículo, del que acabamos de exponer, que la caída absoluta del 20% en el rendimiento de la inteligencia artificial al excluir las características clínicas demuestra la importancia de la clínica como tal y la asociación con las imágenes. Esto destaca que el trabajo de un radiólogo implica no solamente mirar imágenes, pero también integrando imágenes y características clínicas, y él lo concluye diciendo que una verdad incómoda, a veces olvidado por nuestros colegas de visión hacia una computadora nada más. O sea que insta al doctor a que sí o sí nosotros tenemos que
asociar las imágenes a las características clínicas. Y también dice que cuánto tiempo queda por recorrer antes de que tal herramienta sea imprescindible en la sala de lectura, dada la gran cantidad de enfermedades que los radiólogos deben reconocer. Es posible que este enfoque metodológico no se adapte bien con más características y enfermedades adicionales, y todavía estamos en los primeros días de la inteligencia artificial para proporcionar un diagnóstico de imagen automatizado, pero son días emocionantes. Dice, como dijo Winston Churchill, ahora este no es el final, no es ni siquiera el principio del fin, pero tal vez. Esto, al final del día, el doctor, esto concluyó al final del día, dice que le quedan dos pensamientos. Uno es este que acabé de mencionar y otro es que felicita a los que realizaron el trabajo, ya que es un trabajo que se realizó durante 10 años y que, bueno, que es un trabajo muy bien hecho. Y dice que su buen desempeño en una tarea pues tan limitada, por lo cual pues felicita a sus autores. Esto es en cuanto al comentario agregado que tiene sobre el artículo anteriormente mencionado. Entonces esto hace mención a lo que ya anteriormente hemos hablado con el doc, ¿no? Que, que en cuanto a neuroradiología, a pesar de que no haya diferencia significativa con los neuroradiólogos académicos, y sí con los otros radiólogos en general, la inteligencia artificial todavía pues hace falta un poco más, ¿no? Esto sería todo. No sé si hay algún comentario o inquietud al respecto.